Padres, ¿quieren ustedes enseñarle a sus hijos la clave de la felicidad y del éxito? Quédense con nosotros y le diremos cuál es esa clave. Una vez más, estamos contentos de estar con ustedes en un programa más de Educando para la Eternidad. El tema de hoy se titula La obediencia y el dominio propio como la clave de la felicidad y el éxito. Vamos a basar también este tema en la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo, porque la obediencia y el dominio propio son la clave de la felicidad y el éxito para todos. La obediencia y el dominio propio son esenciales para el desarrollo espiritual, para la formación del carácter, incluso de la salvación. Un niño que no aprende a obedecer a sus padres, no obedecerá a nadie que represente autoridad. Incluso ni a Dios le obedecerá. Estará incapacitado para obedecer. Y quiero recalcar la palabra incapacitado. No es solo cuestión de querer o no querer. No podrán seguir la guía del Espíritu Santo, porque el dominio propio significa que el yo deberá estar gobernado por las facultades superiores, que son la razón, la conciencia y la inteligencia. Y estas facultades deberán estar sujetas a los principios de Dios registrados en su santa palabra. Los que carecen de entrenamiento para obtener dominio propio no son capaces de sostenerse por su propio esfuerzo para apoyarse en sí mismos. Son débiles de carácter y generalmente terminan dando rienda suelta a sus impulsos y deseos o haciendo lo que otros quieren que ellos hagan, llevándolos a la perdición. Por otro lado, los desobedientes son de carácter dominante, pero no están educados tampoco para obedecer a Dios, sino están inclinados a la autocomplacencia, lo que también desemboca en la autodestrucción. Dios quiere que tengamos firmeza de carácter, que podamos sujetar toda pasión dominante con la guía y el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiere para nuestros hijos. Muchos niños comienzan a poner a prueba la autoridad de sus padres desde el periodo de los entre 8 a 14 meses de edad. Al principio las confrontaciones son de poca importancia y no tan frecuentes, pero se pone la base para que poco a poco lleguen a querer tomar el control completo de sus padres y también quererlos amoldar y manipular para que cumplan todos sus caprichos. De esta manera logran sus propósitos, aunque estos sean malos. A estas maniobras se les llama las maniobras aloplásticas, que el niño quiere hacer que sus padres se adapten a ellos. Pero un ejemplo es, cuando usted vaya a acostar a su hijo, déjenlo solo, no le dé lo que quiere. Y entonces en ese momento, cuando él comience a llorar desaforadamente en forma de protesta, si se le deja llorar, el niño se convencerá de que no va a obtener sus propósitos con este método y entonces abandonaría esa forma de comportarse. Entonces el niño piensa, reacciona y llega a la conclusión:
de que comportándose de esta forma no gana nada. Y si hace lo que sus padres quieren que haga, entonces todo está bien. Los padres están contentos y él es recompensado y el niño empieza a trabajar en esta otra forma. A esto se le llama maniobras autoplásticas. Quiero que vean la diferencia entre las dos. En una, el niño quiere manipular a los padres. En la otra, sabe que ya no puede hacer más con esta forma, de esta manera, y empieza a trabajar con él mismo. Así que usted tómese el tiempo para que él pueda aprender esto. Y si él hace un berrinche fuerte, usted déjelo, no le tome importancia. Si usted le toma importancia, refuerza ese aspecto negativo, ese comportamiento negativo. Espere hasta que él esté calmado. Y entonces usted vaya y dele las atenciones y amor necesarios. Y posteriormente vuelva a ocuparse de sus obligaciones. Los niños a los que se les permite que hagan todo lo que quieren, no son felices. El corazón rebelde no tiene dentro de sí los elementos que conforman la paz y la satisfacción. Así que debe disciplinarse la mente y el corazón y ponerse bajo la debida restricción a fin de que armonice con el carácter de ese niño, con las sabias leyes que gobiernan nuestro ser. La inquietud y el descontento son los frutos de la complacencia y el egoísmo. Y a menos que aprendamos a obedecer, aprenderemos entonces también a mandar. Quiero decirles algo muy importante, y esto es acerca de la voluntad. Algo que ustedes deben enseñar a sus hijos a ejercitar. La voluntad es muy importante. Así como un atleta va a un gimnasio y trabaja con las pesas y ejercita sus músculos hasta que ellos estén grandes y firmes, así también la voluntad debe de ser ejercitada para que también llegue a ser grande y firme. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del hombre, colocando a todas las otras facultades bajo su dominio. No es el gusto a las inclinaciones, sino el poder de decidir. Aquí es donde los padres juegan un papel muy importante, enseñando a sus hijos a obrar por razón, principio y teniendo voluntad propia. Quiero contar una ilustración, algo que viví, una experiencia cuando mis hijos fueron pequeños. Esa ilustración para mí fue muy importante y voy a relatarlas. Mis hijos fueron a una fiestecita que dio la iglesia y ellos recibieron una bolsa llena de dulces. A mí no me gustaba que mis hijos comieran dulces, pero tampoco quería ser tan drástica viendo que pues, todos los demás niños estaban comiendo. De todos modos agarré la bolsa de dulces y la llevamos a la casa. Y ahí en la casa los reuní a los tres. Y entonces le dije, bien, van a comer estos dulces, pero solamente van a comer uno cada día. Y los dulces no los voy a guardar, porque yo no tengo hijos ladrones, ¿verdad? La bolsa de dulces va a permanecer en la mesa. Así que pasó el primer día. Entregamos un dulce a cada uno y entonces contamos cuántos quedaban. Al segundo día volvimos a hacer la misma operación. Los dulces estaban completos en la mesa. Entregamos un dulce a cada niño y los dulces seguían permaneciendo en la mesa. Pasó el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Cuando fui a contar los dulces, hacían falta 2 dulces. Entonces
Llamé a mis 3 hijos y les dije, ¿quién tomó de la bolsa 2 dulces? El mayor, riéndose nerviosamente, dijo, yo no fui. Y yo pensé, él fue. El de en medio solemnemente dijo, yo no fui. Y el más pequeño dijo, yo no fui, yo no sé nada. Y entonces, en ese momento yo sentí en mi ser algo tremendo. Yo dije, ya no son los dulces. Ahora, uno de ellos me está mintiendo. Y tomando en cuenta la importancia de este hecho, a pesar de que ellos eran muy pequeños y a veces no alcanzan a comprender que robar es robar y mentir es mentir, yo sabía que si no trabajaba con ellos en ese momento, podían llegar a continuar haciéndolo. Entonces les dije, voy a dejar que caiga la tarde. Hasta la tarde tienen ustedes oportunidad para acercarse a mí y decirme, mami, yo tomé los dulces. Pero si ninguno se acerca a mí, entonces yo tomaré medidas drásticas para saber quién de los 3 fue. Y entonces no voy a tomar en cuenta que confesó su pecado. Llegó la tarde y ninguno de ellos se acercó a mí. Yo estaba consternada, no sabía cómo manejar la situación. Comenté con mi esposo. Él me dijo, Yasmín, es que a ti se te pasó la mano. ¿Cómo crees poner una prueba tan grande a unos niños? Eso era una tentación demasiado grande de poder resistir. Fuiste hasta cruel con haberles hecho eso. Sin embargo, yo pedí a Dios sabiduría. Dije, ¿qué hago, Señor? Yo quiero que mis hijos aprendan los principios correctos desde ahora que son pequeños. Llegó la tarde y como ninguno se acercó, yo los llamé. Entonces les dije, ¿quién de ustedes tomó los 2 dulces? El mayor volvió a repetir nerviosamente, yo no fui. El de en medio solemnemente dijo, no sé, ha de haber sido Elliot. Y el más pequeño, no sé, yo no sé nada. Y entonces, mientras tenía una oración en mi mente, les dije, bueno, mientras que digo lo que voy a hacer, quiero que escuchen una historia. Esta historia se titula El ganso del abuelo. Resulta que había un abuelo que tenía un ganso, que era su ganso favorito. Él amaba a ese ganso. Y un día, su nieto, jugando con las resorteras, lo mató. Y viendo que nadie lo veía, lo enterró. Así que pasaron los años. El abuelo estaba ya a punto de morir y llamó a su nieto y le dijo, hijo, ¿no tienes nada que decirme? El nieto, con esa carga que había llevado por tantos años, le dijo, sí, abuelo, tengo que confesarte algo. Dime, dijo el abuelo, es posible que ya no puedas tener una oportunidad más de hacerlo. Entonces, el nieto le confesó que él había matado el ganso. Porque cuando el abuelo empezó a preguntar, el nieto dijo, ha de haber sido un coyote que te lo comió. Pero ahora el nieto confesaba su pecado. Y el abuelo le dijo, hijo mío, tantos años has cargado
con esta carga. Si tan solo tú me hubieses dicho y confesado la verdad en el mismo momento, yo te hubiese perdonado, porque yo te vi por la ventana cuando tú mataste al ganso y lo enterraste. En ese momento, el niño empezó a llorar. Y para sorpresa mía, también vi que mi hijo, el de en medio, empezó a llorar también. Y yo le dije, ¿qué pasa? Mamá, yo fui el que tomó los 2 dulces. Y yo le dije, ¿y te das cuenta lo que has hecho? No eran solamente los 2 dulces. Aquí está presente robar, mentir, intemperancia. Y todavía le quitaste los dulces que podían haber sido compartidos entre todos. Y además le echaste la culpa a tu hermano. Eso es muy grave. Él aprendió la lección. Y por mucho tiempo, nunca más volvió a suceder nada de eso en la casa. Los años pasaron, él llegó a ser grande y yo noté que la lección había sido aprendida. Los niños que son educados de manera que no tengan voluntad propia serán siempre deficientes en energía moral y en responsabilidad individual, ya que al estar siempre su voluntad controlada por otra mente, no se fortalece por el ejercicio de la voluntad. Padres, guíen a sus hijos, no los aplasten con un control indebido. Cuando escucho a padres que le dicen a sus hijos, ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo te lo digo, porque yo soy tu padre. Cuando escucho eso, me siento triste. Tan malo es el exceso de órdenes como la falta de ellos. Se debe guiar y amoldar la voluntad del niño, pero no desconocerla ni aplastarla. Es muy importante el equilibrio entre dar una disciplina correctiva por un lado y por el otro, darle al niño todo el amor, la paciencia y el respeto que necesita. Cuando no hay ese equilibrio, se puede dañar mucho y dejar cicatrices permanentes en el alma para toda la vida. Es por ello que existen tantas personas neuróticas, deprimidas, con muy baja autoestima. Cuando el ambiente del hogar es tan rígido y autoritario, se vive con un constante temor al castigo. El niño es incapaz de tomar sus propias decisiones y su personalidad es aplastada bajo la pesada bota de sus padres, haciendo en el niño un carácter dependiente, hostil, que puede llegar hasta la psicosis o hasta la locura. Todo esto puede surgir de una presión autoritaria. Y el método opuesto, la excesiva tolerancia, es igualmente trágico en este ambiente. El niño, en su propio ambiente y de su más tierna infancia, puede ser dañado. Por lo demás, creando un imperio voluntarioso donde él quiere hacer lo que quiere, despreciando la voluntad o el deseo de los demás, llevando al hogar a la anarquía, y más tarde a él le será imposible o muy difícil obedecer o someterse a todo lo que represente autoridad, llevando de este modo a que se presente la situación de que llegue el momento que alguien le diga, no te enseñaron a obedecer en tu casa, pues yo te voy a enseñar. Y hemos visto personas que han sido hasta balaceadas, golpeadas o terminan en la cárcel. Es por ello
que quiero enfatizar que los dos extremos son desastrosos para el bienestar y seguridad del niño. Tan dañina es la actitud autoritaria como la excesiva tolerancia. La felicidad y seguridad para todos se halla en el término medio. Muchas veces los padres tienen que ser como los equilibristas. Gracias a Dios que ha dejado suficiente consejo en su palabra que nos ayuda a alcanzar este equilibrio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina. Note que en este pasaje la disciplina y el amor obran juntos. El padre que ama, corrige. El amor es el factor motivante a actuar con disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien su padre disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Quiero que tengan en cuenta que la disciplina también va ligada con el respeto entre sí. No se falta el respeto a los padres porque nos corrijan. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que padres, no teman corregir a sus hijos. Por mucho tiempo he notado que los padres que consienten mucho es porque quieren ganar el cariño de sus hijos y sobre todo tienen miedo de que cuando ellos crezcan les falten al respeto. Pero yo he descubierto que los niños que son corregidos al final agradecen esa corrección. Se sienten contentos de que cuando estuvieron como potros salvajes, alguien les puso el yugo de Cristo y los ayudó para caminar en mansedumbre o paciencia. Estas personas, cuando llegan a ser hombres de éxito, porque saben que fueron bien disciplinados, no tienen problemas con sus jefes, no tienen problemas con sus profesores, no tienen problemas con las autoridades, incluso el esposo con la esposa no tienen problemas porque saben adaptarse, saben conformarse y obedecer. Ellos pueden decir, gracias a que mis padres me enseñaron a hacer de esa manera cuando yo no lo entendí así. Y regresan a sus padres con un corazón agradecido. Los ven, como dijimos antes, con respeto, con veneración. Y los padres pueden ustedes pensar y estar seguros que ahorita es una siembra. No importa qué tan difícil les parezca educar, están sembrando algo que van a cosechar por toda la vida. Y cuando esos niños, al sentir esos límites, esa seguridad que le da saber que tienen padres que los cuidan y que los aman. Por mucho tiempo he visto que los jóvenes están enojados porque se les corrija, porque se les discipline, sobre todo en esa etapa de la adolescencia. Pero quiero decirles algo en mi experiencia personal. En esa etapa de mi vida no hubo nadie que me corrigiera. Vivía con personas que no tenían cuidado de mí,
No les importaba ni a qué hora entraba ni salía. Es más, estudiaba en una nocturna y cuando llegaba encontraba a todos durmiendo y el aire acondicionado puesto, ni siquiera se escuchaba que yo entraba. Podía irme a pasar la noche en otro lado y nadie se enteraría. Y yo me percaté de que en esa época de mi vida yo necesitaba el cariño, el cuidado, alguien que dirigiera mis pasos. Gracias a Dios que Él cuidó de mí, pero de todos modos fue una etapa muy difícil. Y yo quiero decirles, jóvenes, no se sientan mal cuando sus padres los corrijan. Eso significa que los aman mucho y que están preocupados e interesados por su bienestar. Cuando ustedes reciban esos frutos apacibles que da la obediencia, podrán entender, y también cuando ustedes mismos sean padres, verán que la preocupación que tuvieron sus padres es la misma que ahora tienen ustedes por sus propios hijos y querrán enseñarles y dirigirles, porque ustedes ya habrán andado ese camino. Sabrán por dónde están los baches, sabrán por dónde el camino está dañado, sabrán por dónde hay un puente roto. Y entonces podrán decirle a sus hijos qué hacer y qué no hacer. Y quizá también reciban una actitud semejante a no querer recibir esa instrucción. Pero con la ayuda de Dios, mucha paciencia y mucho amor, los padres podrán dirigir a sus hijos y no caer en esos errores de ser padres estrictos o padres demasiado permisivos, o el error que a veces tienen los padres de ser estrictos permisivos. Ese es el mayor error que confunde a los hijos. Por un lado le dicen no y al rato le están permitiendo hacer lo que le habían dicho que no. Aprendan y enseñen a sus hijos que un no es un no. No hay vuelta. Una vez que se ha dado la indicación, padres, vean que se cumpla. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este tema sea de mucha bendición en sus hogares y que les sirva.